Hola amigos, bienvenidos a mi canal, Un Camino y una Verdad. Soy Joel desde acá, República Dominicana. Les invito a que se suscriban al canal, denle like y activen la campanita, la cual les avisará cuando subamos nuestros videos. En esta ocasión vamos a ir entrando un poquito más profundo en los temas en este océano bíblico. Hablaré en esta ocasión bajo un tema general, el cual lo voy a titular Bajo la sombra de Grecia. Ese es el tema central de estas enseñanzas. Y quiero que sepan, como siempre, que esta es una enseñanza catedrática. En esta ocasión vamos a estar viendo algunos conceptos claves para ir despertando a una realidad bíblica. Entonces, quiero que sepan que no es tener el conocimiento lo que vale, sino aplicar lo poco que sabemos. Eso es lo básico en todas estas enseñanzas. Entonces, quiero empezar diciendo que desde la llegada del imperio griego a dominar el mundo conocido en aquel momento, en los 300 antes de nuestra era, de ahí en adelante, cuando el imperio griego ya se está estableciendo, hay un personaje que surge con Antíoco Epífanes IV, y como todo griego que daba culto a sus dioses antiguos, ellos tenían un sueño, el cual era un mundo sin los mandamientos de la deidad divina judía. Válgase el término para que se pueda comprender lo que vamos a hablar. Entonces, en el mundo griego, las fiestas, la justicia, el sentido de justicia que ellos tenían, y aún sus dioses tenían en ellos influencias pecaminosas. Sin embargo, la divinidad judía era muy gruñona. No aceptaba incluso adoración a otros dioses, a otras deidades. Sin embargo, los griegos eso no les importaba, siempre y cuando ellos honraran a todos los dioses, Pero ¿quién es Antíoco Epífanes? Vamos a ir a la biblioteca virtual. Aquí lo tenemos. Antíoco Epífanes era un griego antiguo. El nombre de él significa Dios manifestado. Entonces, en esta parte aquí roja de acá abajo es que quiero que nos centremos. Dice que a su regreso organizó una expedición contra Jerusalén, la cual saqueó, a Jerusalén. Según el libro de los Macabeos, promulgó varias ordenanzas de tipo religioso. Entonces, trató de suprimir el culto a Yahvé, prohibió el judaísmo, suspendiendo toda clase de manifestación religiosa. Mandó que se comieran alimentos considerados impuros, es decir, el cerdo. Eso fue lo que hicieron, sacrificaron unos cerdos en el templo. Eso es lo que va a hacer que va a desatar una revuelta. Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta al estudiar o al ver este nuevo tema. Vamos a ir rapidito entonces a la cita base, que la encontramos en Colosenses 2 del 8 en adelante. Dice: mira que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según ¿qué? La Torá. No, ahí dice las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo, y no según el Mesías. Entonces, quiero que veamos también algunos conceptos básicos de esta enseñanza, la cual la vamos a estar viendo. El primero es influencia. ¿Qué es influencia? Poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Grecia es un país del sureste de Europa. Filosofía: conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. La filosofía propiamente nace con los primeros pensadores griegos, porque básicamente también la filosofía significa amor a la sabiduría.
Otro concepto es interpretación. ¿Qué es interpretación? Se refiere a explicar o aclarar el sentido de algo, traducir de una lengua a otra. También tenemos otro concepto, fuente. Es todo aquello que es origen de otra cosa o de donde surge algo o una cosa, que valga la redundancia. Ignorancia, del verbo ignorar, del latín ignorare, que significa no saber. Es la falta de conocimientos en particular o de cultura general. La persona que ignora algo no lo conoce o no lo comprende. Eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, estos conceptos. Entonces, sabiendo esto, estos conceptos básicos del tema, la pregunta es, mira esta preguntita que tengo aquí. ¿Por qué hoy nosotros tomamos como fuente al pensamiento griego? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Grecia con la iglesia? ¿Por qué? Precisamente esa pregunta se deben estar haciendo los discípulos o los seguidores de nuestro Mesías. Si están leyendo el libro que hemos titulado, o sea, esto es una forma de alegoría, el origen del cristianismo, porque la fuente principal que usamos como base dentro de los templos no proviene de los hebreos, no, proviene nada más y nada menos que debajo del Olimpo. De ahí es que van a venir todas las enseñanzas que se están dando hoy dentro de los templos. Entonces vamos a ver acá la pregunta que tenemos. ¿Por qué hoy tomamos como fuente central el pensamiento y filosofía griega para la interpretación bíblica? Yo quiero que me aclaren esto. ¿Por qué nosotros usamos como fuente el pensamiento y la filosofía griega para interpretar un documento hebreo? Otra pregunta, ¿por qué predomina principalmente la opinión y el pensamiento griego dentro de las religiones de hoy? ¿Por qué? ¿Quién autorizó a Grecia como la fuente primaria de la interpretación bíblica? ¿Quién autorizó a Grecia? ¿Quién le dio esa orden? Entonces, querido líder, creyente, misionero, pastor, quisiera decirte en este video que usted y sus seguidores deberían de tener un poquito más con la responsabilidad. Investigue para que cuando usted hable no ponga o no propague el error a sus oyentes y sigan siendo cada día más ignorantes. Tenga responsabilidad con lo que usted investiga. No deje, claro, la escritura dice no se deje mover fácilmente de lo que ya usted ha creído. Pero ojo, no sea ignorante. Si usted se da cuenta que lo que ha creído tiene errores, mejore su creencia, depúrela. No se haga un defensor del error. Cuídese de eso. Entonces, usted tiene más responsabilidad con el Creador que con los hombres. No se deje presionar por el qué dirán. Si usted tiene la revelación, lleve los ciegos al camino de la verdad. Si la doctrina está fuera de la palabra, no se comprometa con la mentira. Defienda la verdad. Su compromiso no es con los hombres. Usted tiene que entender eso. Pero claro, la Iglesia Universal Apostólica Romana y Cristiana tiene sus abogados y sus jueces que defienden su doctrina y principios griegos. Claro. Muchos de ellos están precisamente viendo este video y quiero decirle a todos que comprueben la verdad que creen tener. No sometan la palabra a sus interpretaciones, ya que sus ideas no deben de estar por encima de la palabra. Los creyentes teológicos, los líderes religiosos, dicen que la Torá fue sustituida por la gracia. Y dicen también que el Mesías es el final de la ley. Eso lo vimos en la enseñanza anterior. Entonces,
Si esto es así, ya no hay nada más que hacer, ya no hay nada más que buscar. ¿Entiendes? Claramente, esta es una de las muchas enseñanzas aplicadas a las iglesias de origen griego, que nunca han tenido ni respetan las instrucciones del Creador. Eso es lo que tenemos. El griego nunca ha querido saber de las instrucciones del Creador. Ya vimos el principio con Antíoco Epífanes lo que hizo. Y eso es lo que tenemos. Esta pregunta: ¿cuándo los gentiles han tenido la Torá? ¿Cuándo a ellos se les dio las instrucciones del Creador? Porque el Creador eligió un pueblo, y ese pueblo es Israel. El que quiera estar debajo del favor del Padre tiene que agregarse, tiene que ser injertado por medio del Mesías al pueblo. Pero que dice la Escritura que usted que fue injertado, no se crea que usted ahora que mantiene las raíces del árbol. No, porque usted es alimentado de la misma raíz. ¿Cuál es la raíz? El pueblo hebreo. Si usted se despegó de ahí, se secó. Entonces, ¿quién le dio la autoridad que tenía Israel a Grecia? Yo quiero escuchar esa profecía, a ver cuándo llegó esa profecía. Ahora el pueblo elegido entonces es Grecia, porque cuando usted va a buscar cualquier palabra, cualquier pensamiento, viene del griego, viene del latín y nada del hebreo. Entonces estamos viviendo bajo la sombra de Grecia. Eso es lo que está pasando aquí, ¿entiende? Entonces, claramente, esta es una de muchas otras enseñanzas aplicadas también dentro de las iglesias, ¿entiende? Entonces, ¿por qué todas las doctrinas y dogmas que tienen las iglesias de hoy en día son dictadas por los griegos y no por los hebreos? ¿Por qué? Si el Mesías, Yahushua, no era griego, él era hebreo. ¿Entiendes? ¿Por qué las doctrinas y dogmas que tienen las iglesias son entonces influenciadas por esta persona? El Mesías no eliminó la constitución de su nación. ¿Cómo usted me va a decir eso? Él aclara que el pecado es la infracción a esas instrucciones. Eso lo aclara muy bien. O sea, ¿qué es lo que él está diciendo? Que el estar en desacuerdo con la constitución del cielo y odiarla te mandará a la cárcel. Eso es lo que vino a enseñar el Mesías judío. Aquel que habla de la ley, refiriéndose entonces a Moisés, no sabe ni lo que está hablando. Le falta más estudio a ese teólogo, a ese líder, porque lo que enseña es suposiciones. No estudian, no saben qué es la Torá y quieren hablar de la Torá. Quieren hablar de lo que es la Torá. Mire, la ley viene de la palabra griega nomos, pero no tiene el mismo fin que tienen las instrucciones del Creador. Las leyes de los hombres nunca llegarán ni siquiera a estar comparadas con la Torá. La halajá no viene del griego. La halajá viene de los yaudí. El Mesías mismo lo dijo: ustedes no saben a lo que adoran. Nosotros sí, porque la salvación viene de los yaudí. ¿Y qué significa yaudí o judío? Los que exaltan a Yahweh. Eso es lo que significa. Pero claro, siendo de origen griego, no aceptan a los israelitas como siempre pasa. Porque lo que viene de origen griego nunca va a estar de acuerdo con ninguna enseñanza, ni siquiera pensamiento o filosofía hebrea. No. Más bien están desligados, divorciados totalmente. Entonces, mire, ¿dónde se fundaron las primeras instituciones teológicas? ¿Quiénes eran sus líderes? Nada más y nada menos que antisemitas, herejes, jesuitas, transgresores al mandamiento. Estos sentaron las bases de la doctrina que hoy tenemos dentro de los templos, provocando claramente el antisemitismo que hasta hoy está siendo visto dentro incluso de las iglesias.
de todos los pueblos, de los movimientos sociales. La alajá es entonces el camino por el cual uno debe seguir y relacionarse. Es la relación entre el hombre y sus semejantes y el hombre y su creador. Eso es el alajá, la Torah. Entonces, cada país tiene sus constituciones y leyes estatales. El pueblo hebreo no es la excepción. ¿Cómo pretenden que la constitución del pueblo de Israel sea eliminada? ¿Cómo usted me dice eso? Usted que habla en contra de la Torah. ¿Quién representa hoy en día la justicia de los pueblos? Una diosa griega, Artemis, que incluso tiene hasta los ojos vendados. Deje de repetir todo lo que usted escucha. Usted no es un loro. Estudie y investigue lo correcto. Que usted no es un mono para estar repitiendo. Examínelo todo, porque si usted, que es el maestro y es el líder, el que está guiando, está equivocado, entonces sus discípulos nunca van a encontrar el camino. Todos están tomando como fuente a Grecia. ¿Y quién autorizó a los griegos a cambiar e interpretar la escritura con su mentalidad? ¿Quién? El griego y el hebreo son dos mundos muy diferentes. Cuando los hebreos fueron perseguidos y masacrados, los griegos implementaron su filosofía a las iglesias. Y si antes no entendían, ahora mucho menos. Mire lo que dice la escritura. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, o sea, con Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este con todo ese palabrerío? No lo entendían. Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses. No lo estaban entendiendo. Ellos estaban muy lejos de lo que es el pensamiento que llevaron los hebreos, los seguidores del Mesías. ¿Entiendes? Entonces, sin comprender la mente hebrea, van a querer meter el vino nuevo en una tinaja griega. El reino no es en Grecia, hermano. Es en Jerusalén o en Jerusalén. No es desde Grecia que el Mesías va a reinar. Pero hoy, como todos estamos bajo la sombra de Grecia, que de ahí es que hay que salir, lo vemos muy bien. ¿Qué dice la escritura? En Efesios 4:17. Esto pues, digo, y requiero en nuestro amo, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, en su filosofía, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Elohim, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque se quieren hacer sabios. Se quieren hacer sabios sin saber nada. ¿Y qué es un gentil? ¿Qué es un gentil? Según la escritura, primera de Corintios 12:2 dice, saben que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándolo como se le lleva a los ídolos mudos. Los gentiles andaban sin rumbo. Para donde quiera que había una fiesta, para donde quiera que había una celebración de ídolos, un culto pagano, allá iban. Pero aquí Romanos 6:14 le dice, no estamos bajo la ley. ¿Pero qué ley? La ley del pecado. Romanos 8:2, porque la Torah es espiritual. Mírelo ahí. Porque la Torah del espíritu de vida en el Mesías me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Salmo 119:44, guardaré tu instrucción siempre y para siempre, perpetuamente. Entonces, pecado es todo aquello que no se somete a la Torah, porque la Torah es perfecta. ¿Y cuáles son entonces los mandamientos que hay que guardar hoy? ¿Cuáles son? Los mandamientos que inventaron los antisemitas, los que no querían ni respetaban al pueblo hebreo, lo odiaban y cambiaron la escritura, cambiaron no solo los nombres originales hebreos, también cambiaron el calendario, estableciendo sus fechas paganas. Ese tema lo vamos a ver más adelante en otra enseñanza
que va a estar dentro de estos mismos temas, este tema general, bajo la sombra de Grecia. ¿Y qué más hicieron? Persiguieron, mataron, masacraron, torturaron, obligaron a todo aquel que no estaba de acuerdo con lo que ellos enseñaban. Y bien lo profetizó el profeta Daniel, porque el Mesías había dicho: si me aman, guarda mis mandamientos. Pero a Daniel se le había revelado lo que iba a pasar, que iba a salir un cuerno pequeño, el cual iba a cambiar los tiempos y la Torá. Léalo ahí, Daniel 7, el 25. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos ignorando claramente la palabra. ¿Qué fue lo que el maestro entonces clavó en la cruz? ¿Los mandamientos? No. Mira ahora aquí, Colosenses 2:14, clavó la ley del pecado en la cruz. Él no clavó la Torá, porque él mismo dice en Mateo 5:17, no vine a quitar la Torá, no la vine a eliminar. En Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la Torá expresada en mandamientos, expresada en ordenanza, para crear de sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz entre el gentil, o el gentil pagano, el gentil helenizado, el hebreo helenizado, perdón, y el hebreo que se quedó en Israel, que lo dividía la Torá. Estaba hablando de la casa de Israel y la casa de Judá, de Yahudá. De eso es que está hablando. Los unió a los dos y hizo de los dos pueblos un solo hombre. Esa también lo vamos a ver en otra enseñanza mucho más adelante. ¿Entiendes? Él se está refiriendo a lo que él clavó en la cruz, las leyes extrabíblicas que estaban expresadas como una ordenanza, una obligación, que eran doctrinas de hombre. Eso fue lo que pasó. Pero no, parece que el Mesías profetizado era para quitar la Torá del Creador, y establecer las fiestas paganas. Pero nada, siga guardando la fiesta pagana, la fiesta romana, porque usted es un gentil. Claro, usted no se llega a la boca de decir, no somos hebreos, no somos judíos, somos gentiles. Claro, usted es un gentil pagano. Usted está bajo la sombra de su madre, Roma. Entonces, la palabra que usted eligió para recostarse, la sombra que usted eligió y su doctrina, es el árbol griego que está bajo el Olimpo. Siga guardando entonces la fiesta de Constantino y sus papas y padres griegos cristianos. Siga guardando todo eso, que usted no pierde nada. Entonces, claramente la escritura habla por sí sola. Mira aquí, por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Nadie tiene que juzgarle. ¿Por qué? Pues porque no tienen moral escritural para hacerlo. El pagano no guarda la fiesta del Altísimo. Por eso es que le dice que nadie lo juzgue. ¿Cómo así? No, porque ese texto ha sido muy mal interpretado. La iglesia lo interpreta como que nadie lo obligue a guardar la fiesta, la luna nueva, los días de reposo. Oye, como si el gentil pagano griego ha tenido alguna vez que guardar eso. Eso es para un pueblo K2, un pueblo apartado para el Creador. Eso no es para los paganos. Si usted no lo guarda, porque usted claramente es un hijo de Grecia. Eso no es para los griegos. Entonces, ¿por qué la palabra te dice nadie te juzgue? ¿Por qué? Porque en Salmo 56:16 dice, pero al malo dijo el Creador, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Porque tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras, hablando el mismo Creador. Entonces, eso es lo que tenemos. Si usted quiere estar bajo la sombra de Grecia, bajo la sombra de esto, guardando toda esta fiesta, la Navidad, que celebra el nacimiento de Tamuz, no di que Jesús, porque bueno, puede ser el nacimiento de Jesús, pero el Yahshua que yo conozco no nació en diciembre. Usted sigue celebrando su año nuevo, su cuaresma, su semana santa, su viernes santo, su domingo de resurrección, el día de la madre, que es un día emblemático en todas las iglesias, protestantes y no protestantes, que celebran su día de la madre, sin saber que eso
Es más, no sin saber, los líderes saben que era una fiesta pagana a la diosa Maya que se celebraba en Grecia en ese mes de mayo, ¿eh? Y la pasaron a la iglesia, la cristianizaron. También el Día de los Padres, el Día del Trabajo. Todo eso lo tiene, pero hágalo porque usted es producto de la fábrica de Grecia. Ellos son sus líderes. Los griegos es que son sus líderes. Entonces, ¿qué es la Torá? La Torá es dirigir el tiro y dar en el blanco. Es tener puntería. ¿Entiendes? Es la relación divina entre el Creador y el hombre. ¿Qué es el Nazratín? Lo que vemos acá en el escrito. Los Nazratín. Eran los movimientos nazareos. Entonces, el Mesías enseñó a sus seguidores el propósito del pacto renovado. ¿Cuál es? Por poner las instrucciones del Creador en la mente y el corazón del hombre. Circuncidar el corazón. ¿Para qué? Para que amen sus instrucciones, no para que la odien. Este es el verdadero propósito del mandamiento y del movimiento Nazratín, como vemos acá. ¿Entiendes? Ellos iban creciendo, este movimiento de los Nazratín o nazarenos, iba creciendo dentro del imperio y amenazaba, según los romanos, la paz que ellos habían declarado como una paz romana. ¿Entiendes? Pero no podemos ignorar, viendo el contexto que se vive en esa época, que hay dos bandos dentro de los hebreos. Hay dos bandos en el primer siglo. Muchos líderes no creyeron en el Mesías. Eso es lo que tenemos. Muchos líderes no creyeron en el Mesías. Y hay miles ahora que están diciendo que Él es el elegido. Y no solo esto tampoco, sino que el Mesías fue asesinado por el Imperio Romano, pero que también resucitó. Y afirman que va a regresar en breve a establecer el reino en Jerusalén. El imperio está observando el suceso y una posible revuelta o sedición. Porque los Nazratín son muchos y están diciendo que este Mesías es el que viene a reinar. Imagínense usted el ambiente en el imperio romano. ¿Cómo lo veían los romanos? Ellos simplemente decían, pero esto es lo que están proclamando la caída del imperio romano. ¿Entiendes? Entonces, se presentan estos dos casos. Se presenta primero el problema político que atenta contra el imperio romano, este movimiento de revolución, proclamando un Mesías libertador, ¿verdad? Y el segundo problema era el religioso que atenta contra el sistema del templo. Esto se parece a la situación de hoy. A nuestro Mesías no lo dejan entrar porque atenta contra la doctrina griega y establece las instrucciones del Creador. Los romanos ya habían matado a miles, a muchísimos llamados Mesías. Pero el caso de este es que los seguidores afirman que este resucitó. Y aún existen personas vivas que fueron testigos de estos acontecimientos. Pero, ¿cuál es el mensaje central del Mesías? ¿Quitar la Torá? ¿Quitar la fuente hebrea y establecer la griega? No. El objetivo de este Mesías era regresen a casa, vuelvan a la Torá. Evangelio es conocido como buenas noticias. Eso era lo que ellos iban a proclamar al mundo. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Por medio de textos, por medio de cartas, por medio de predicación, de evangelismo. Algo puntual también que hay que aclarar es que las ideas de los seguidores del Mesías, principalmente el que tenemos hoy más conocido, el rabino Saulo, estas eran dirigidas a personas dentro de las comunidades y sinagogas judías. Son personas que conocen y han estudiado la era mesiánica, y hablar de esto era algo normal, no era algo que ellos estaban inventando. ¿Entiendes? Ellos no se dirigían a una comunidad que no conocía, que no estudiaba la Torá. Entonces, ¿dónde estaba el gentil? El que no aceptaba. El gentil pagano no estaba dentro de los templos.
no esperan ningún Mesías, porque ellos, según ellos, no tienen que ser renovados de nada. No le importan las leyes del Creador ni del pueblo judío, entre comillas, porque la J no existía, No tienen respeto por las costumbres hebreas, odian al pueblo yaudí y sirven a las tradiciones paganas. Eso es lo que tiene. Hablar de la manifestación del Mesías con los gentiles no era una conversación positiva. Ustedes se fijan que cuando Saulo fue a hablar con los griegos, se burlaron de él y lo dejaron hablando solo. Porque los gentiles no estaban esperando a ningún Mesías. No todos están dentro del templo creyendo en los judíos. Le molesta que la Torá prohíba sus costumbres y religiosidad y las declaran paganas e impuras. Los supuestos gentiles que sí están dentro observando la Torá son descendientes hebreos, hijos de la diáspora, y los que no son descendientes hebreos se unen al judaísmo del momento. Son los que dejan las costumbres griegas, la filosofía griega, y salen de debajo de la sombra de Grecia a la sombra de la Torá. Esos son, ¿entiendes? Porque los griegos querían siempre eliminar la Torá, como hasta el día de hoy. Las iglesias de origen griego quieren eliminar la Torá porque la Torá lo pone en raya, lo alinea con lo que tiene que alinearlo, ¿entiendes? Entonces, aquí vemos en el ambiente entonces que predican los discípulos, se presentan dos grupos también. Se presentan dos grupos. Aquí lo vemos en la pantalla. Uno, los judíos que no reconocen al Mesías Yahshua. Ese es un grupo que hasta el día de hoy ha seguido vigente. Hay un grupo que dice que Yahshua no fue el Mesías. Pero también están los gentiles paganos que no tienen ley ni la quieren tampoco. Entonces, en cierta manera, estos hebreos que no aceptan al Mesías y los gentiles que no tienen la ley se van a unir, tienen algo en común. Entonces, los antiguos ya habían dicho que el Altísimo sí iba a eliminar la ley, claro, la Torá la iba a eliminar, pero ojo con esto, solo la iba a eliminar de manera escrita en piedra y papel. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? Para nada más y nada menos que para escribirla en los corazones, como dice en Jeremías 31:31. Es decir, será algo natural en la vida de los hebreos. En la era del Mesías, la Torá será aplicada de manera natural. Usted ha escuchado hablar del milenio. Entonces, se va a utilizar la Torá, se van a seguir los mandamientos por amor y no de forma obligatoria. Entonces, en fin, Israel no iba a pecar más. Pero eso es algo que se hace de la noche a la mañana. No, es un proceso. Por eso es que Saulo dice que antes nosotros estábamos bajo tutores hasta que llegó el Mesías. Porque en la era mesiánica nosotros no vamos a tener que tener tutores, porque la Torá va a ser algo natural. ¿Entiendes? El justo va a vivir por fe. O sea, el justo por cumplir la Torá va a vivir. Esa va a ser su fuente principal. Entonces, ¿qué existió primero? ¿Los mandamientos o la gracia? Vamos a ver, piense ahí. Para el video, llame a su líder. Pastor, ¿qué existió primero? ¿La Torá o la gracia? ¿Qué le dijo? Entonces, se le va a romper la cabeza con esto. Mire, la gracia, lo que hoy conocemos como gracia o el favor inmerecido, son los mandamientos del Creador. Es la Torá del Creador. ¿Cómo? Sí. Cierre la boca si se le quedó abierta. Yo te pregunto para ver si es verdad entonces. ¿Qué hizo Adán para merecer entrar en el paraíso? ¿Qué hizo él? Nada. ¿Qué es eso? Eso es solo el favor del Altísimo. ¿Y qué lo sacó de ahí? Fallar al mandamiento del Creador. Eso fue, porque ¿qué es pecado? Según 1 Juan 3:4. Pecado es violar los mandamientos del Creador. Entonces, mire, quisiera yo, hermano mío,
que esto sea judaísmo y no paganismo como está metido dentro de las iglesias y los templos hoy. Saulo explica que antes el hombre estaba en el paraíso sin pecado, pero existía el mandamiento antes del pecado. Y cuando el hombre decidió no obedecer al mandamiento, entonces ahí es que entra el pecado. Pero antes del pecado entrar en el mundo, ¿dónde estaba? Estaba en el corazón de un ángel, el cual antes de que el hombre sea creado, ya se había revelado en su corazón contra los mandamientos del Creador. Entonces, la oposición entre ellos dos, ese ángel y las instrucciones del Creador, es que va a dar origen a la lucha entre el bien y el mal. ¿Entiendes? Entre la Torá y Hasatán. Los que no quieren la Torá automáticamente son del enemigo, porque el enemigo es que siempre quiere destruir la Torá. ¿Entiendes? Este problema ha existido desde antes de la fundación del mundo. Entonces esto no es nuevo y aún existe el día de hoy. Lo estamos viendo, lo estamos palpando, no solo por el grupo de personas que no dan importancia, es decir, las personas impíos inconversos, que no quieren seguir ni rendir cuenta a los mandamientos del Creador, sino también por la misma iglesia. Aunque pareciera irónico, ellos dicen seguir a este Creador, pero afirman abiertamente que los mandamientos han sido eliminados y condenan a todo aquel que pretende obedecerlo. Y que les repito, quisiera yo que esto sea judaísmo, porque lo que hablan es, está judaizando, pero prefiero yo que sea judaizando y no el paganismo que tenemos hoy dentro de las iglesias. Eso es lo que tenemos. Hay que salir de la sombra de Grecia e ir a la sombra de la palabra del Altísimo. No podemos seguir en dos aguas. O eres dulce o eres salado. O eres frío o eres caliente, pero no tibio. Es tiempo de que despiertes y tomes una decisión. Espero que tu decisión sea por obedecer al Creador y no el favor y elegir el favor de los hombres, la fama. Pero lamentablemente los pensadores helenos lograron su cometido. Lograron inmortalizarse en el pensamiento religioso hasta el día de hoy. Los pensadores griegos. Aún existe una gran cantidad de personas que está bajo su influencia. Claro que sí. Entonces, los líderes de hoy, si no estás claramente a favor de ellos, de sus enseñanzas de origen griego, que ellos promueven automáticamente, te dicen hereje, apóstata, falsa doctrina, falso profeta y muchas más. ¿Por qué? Porque al que es de origen griego nunca le va a gustar. Al que ha fundamentado su vida en la filosofía griega y en el cristianismo griego, no le van a enseñar, no le va a gustar la enseñanza que trae la Torá, porque la Torá acaba con ese paganismo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que a Satán le ofreció todos los reinos del mundo y lo aceptaron. Muy diferente al Mesías, que se le ofreció la fama, se le ofreció el dinero, la gloria y todo. Y lo rechazó. ¿Por qué? Porque él decidió obedecer al Creador, ser rechazado por los hombres. Eligió lo que permanece. Usted también debería hacer lo correcto. Efesios 4:14. Nosotros ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados a donde quiera, por todo viento de doctrina, por estrategias de hombres, que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Esas enseñanzas griegas que han hecho mucho daño. Entonces, quiero terminar acá con esta frase que dice: aquel que ignorantemente peca, ignorantemente se pierde. Entonces, espere, vamos a seguir hablando bajo este tema, la sombra de Grecia. Espere las demás enseñanzas, que la vamos a ver y vamos a ir desglosando una a una. Decida usted sacudirse de la sombra de Grecia, salir de esa sombra a la luz del Creador y su palabra, porque lo que la mayoría enseña hoy es de origen griego y nosotros no podemos autorizar a Grecia
para interpretar la palabra del Creador. Entonces, ojo con esto, despierte y vamos a seguir adelante. Paz y bendiciones.